Tenemos hambre, dijo Mia con su habitual voz monótona. Sabes que tenemos que comer. De lo contrario, eres responsable de lo que sucederá. Ella me miró con sus ojos azules fríos, esperando una respuesta. Su hermana, Nia, tan idéntica como dos gotas de agua, tanto física como en comportamiento, estaba al lado de Mia apoyándola. Suspiré y les rogué que esperaran unas horas más. Intenté explicarle que apenas empezaba a oscurecer y que probablemente tendríamos más éxito buscando algo para comer más tarde en la noche. Nia negó con la cabeza. No, se acabó la comida de la semana pasada y tenemos hambre. Encuentra la manera de darnos comida o lo haremos nosotras. Esta era una conversación repetida que habíamos tenido muchas veces, y como aprendí rápidamente en el pasado, sus demandas no estaban sujetas a debate. A regañadientes, opté por aceptar y fui a tomar mis llaves del mostrador mientras les decía a las dos jóvenes que subieran al auto. Grandes sonrisas aparecieron en sus rostros mientras corrían. En los 2 años que han estado conmigo, solo las había visto exhibiendo una emoción cercana a la felicidad unas pocas veces, y cada uno de esos momentos estaba directamente relacionado con tener la oportunidad de comer. Últimamente me había encontrado cada vez más molesto con las dos. Sus apetitos se habían incrementado considerablemente en las últimas 2 semanas, y hubo bastantes veces que estuve a punto de negarme a darles de comer por completo. Sin embargo, sus recordatorios casuales de las consecuencias que acarrearían mis decisiones siempre me devolvieron a un estado de sumisión. Aún así, mientras observaba sus reacciones al salir, me di cuenta que, al menos por un segundo, las imaginé como 2 chicas comunes que iban a ir por una cajita feliz de McDonald's o que irían a visitar su parque favorito. Una sonrisa cruzó mi rostro cuando mi cerebro evocó una realidad normal, ficticia. Pero esa sonrisa murió rápidamente cuando la verdad real de la situación se cernió cuando me llamaron para que las acompañara. Lentamente mis pensamientos puros pero equivocados volvieron a fundirse en sentimientos de disgusto y frustración. Ninguna parte de mí quería entrar en el coche, pero una vaga sensación de necesidad de cuidarlas, mezclada con el conocimiento de las consecuencias, me llevó a hacerlo de todos modos. Dejé que mi mente se quedara en blanco mientras conducía en silencio. Exploré por kilómetros, haciendo giros al azar en quién sabe dónde, y pasé callejón sin salida tras callejón sin salida, hasta que finalmente escuché a Mia decir: «Detente allí». Mirando a mi izquierda, vi que nos habíamos cruzado con un joven que caminaba solitario por la acera. Nos habíamos dirigido a una parte menos poblada de una ciudad vecina, y un gran parque vacío separaba a este muchacho de cualquier casa que pudiera tener visión de él. Manejé unos 30 metros frente al hombre y me estacioné. Nia preguntó si todo estaba despejado en la parte de atrás, y después de confirmarlo, simplemente salieron del auto. Tan pronto como se fueron, instintivamente puse música. Subí el volumen a un nivel casi peligroso, cerré los ojos y recé, como hacía todas las semanas, para que todo esto fuera solo un mal sueño. No tardaron en volver. Podía escuchar al hombre siendo arrastrado hacia la parte trasera de mi auto. Sus gritos ahogados fueron silenciados por la música, pero no lo suficiente como para que no pudiera fingir que no sabía lo que estaba pasando. Las gemelas parecían disfrutar de su dolor, burlándose de él mientras conducíamos de regreso a casa.
Cantaron e hicieron comentarios sobre cómo la sal de sus lágrimas era el condimento perfecto y cómo su llanto hizo bien en acompañar la cena. Sus juegos mentales funcionaron excepcionalmente bien porque el hombre estaba en medio de un ataque de pánico cuando llegamos. Dejé que las niñas entraran a la casa y por un momento me quedé a solas con el hombre. «Por favor», rogó. «No sé quién eres, pero mi nombre es Lucas McCarthy. Mi esposa va a tener un bebé y mi trabajo va a llamar a la policía si me pierdo. Por favor, soy un buen hombre y no le diré una palabra a nadie sobre esto, lo juro. Solo por favor déjame ir a casa». Me aseguré de mirarlo a los ojos mientras hablábamos. Lucas, ¿verdad? Mira, hermano, lo siento mucho. Quiero ayudarte, en verdad. No quiero nada más que llevarte de vuelta a casa y que nada de esto pase, pero las chicas, ellas es que... ¿Chicas? Lucas intervino. Su voz estaba quebrada mientras hablaba. No, escucha, esas no son chicas. Esos son monstruos. Dios mío, por favor, no es posible que quieras hacer esto. Cada fibra de mi ser quería liberarlo, pero cuando miré sus ataduras y vi la desesperación en sus ojos, todo lo que pude hacer fue negar con la cabeza y disculparme. Le dije que bajo cualquier otra circunstancia haría todo lo posible para protegerlo. Pero esto estaba más allá de mi control. Sus gritos se convirtieron en más súplicas, y esas finalmente se transformaron en maldiciones. Pero finalmente, al igual que con todos los demás, tuve que mantenerme a raya. Las gemelas estaban ocupadas recolectando especias y reuniendo diferentes herramientas para su festín. Me quedé quieto y las observé, parcialmente desconectado de lo que estaba por venir y parcialmente cuestionando por qué me permití involucrarme en esto. No dijeron nada mientras miraba, pero Mia me lanzó una mirada rápida que me hizo temblar hasta mi columna vertebral. Cuando las gemelas terminaron de preparar su espacio, pasaron a mi lado para salir, apenas reconociendo mi existencia. Antes de darme cuenta, estaban arrastrando a la cocina al hombre que gritaba. Lucas se retorció, usando cada pedacito de vida que le quedaba para evitar la tortura que se avecinaba. Pero la fuerza impía de las dos chicas era demasiada. Sus últimas súplicas de ayuda me obligaron a taparme los oídos y cerrar los ojos mientras corría a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Lo último que escuché fue su voz adolorida gritando antes de que solo hubiera silencio. Eventualmente, lo único que quedó fue el ruido de ollas y sartenes y un fuerte chasquido de labios acompañado por el crujido de huesos. Traté de poner música para ahogar el sonido. Aún así, era como si los repugnantes ruidos se hubieran incrustado en mi cráneo. Lo había oído todo antes, una y otra vez. Tanto es así que mi imaginación no pudo evitar replicar la escena a pesar de mis mejores esfuerzos por olvidar lo que estaba pasando en mi propia casa. Pero ese día, algo nuevo acompañó a los ruidos. No solo las súplicas de Lucas, sino también las palabras y los rostros de tantos otros que yo había llevado a su desaparición. Todo vino a mi mente tan rápido que pude sentir un dolor agudo en la cabeza. Ese día, el sentimiento de maldad se estaba volviendo más fuerte de lo que podía recordar en el pasado. En ese momento, decidí que ya no podía ser cómplice. La culpa de otra muerte estaría en mi conciencia para siempre, pero tal vez no tenía que seguir sumando el creciente número de cuerpos. Con falsa confianza, pero con un fervor que me impulsó a seguir adelante a pesar de todo,
Me empujé para irrumpir en la cocina y poner fin a esta locura de una vez por todas. Pero la locura solo se intensificó cuando llegué. Esperaba encontrarme con 2 jóvenes gemelas. En cambio, encontré 2 ancianas desnudas con obesidad mórbida. Sus bocas eran repugnantemente anchas. Esto les permitió empujar literalmente kilos de carne por sus gargantas. 2 largas lenguas negras se deslizaron como anguilas alrededor de sus antebrazos, recogiendo cada trozo de carne caída. Lo que una vez fue cabello rubio prístino, ahora era un desastre sucio, aceitoso y fibroso, y sus ojos azules puros se habían vuelto completamente negros. Ampollas y moretones recorrían su cuerpo, dejando que la pus fluyera libremente de sus repugnantes agujeros. Pero lo peor de todo era el olor de las viles criaturas. Carne humana mezclada con un olor indescriptiblemente vomitivo. La transformación me hizo retroceder tambaleándome y con arcadas. No podía entender lo que estaba viendo. Mi cerebro se movía de un lado a otro entre el puro miedo, la confusión y un disgusto miserable. Frenéticamente me apresuré hacia la puerta, pero parecía que no podía abrir la maldita cosa en mi pánico. Uno de los monstruos gemelos me vio tratando de irme y dejó escapar un fuerte gemido. Con la voz distorsionada de una niña pequeña dijo: «No puedes irte ahora. Nos moriremos de hambre sin ti. ¿Recuerdas nuestro trato? Si nos sigues trayendo comida, tendremos tanta hambre que tendremos que consumir a toda tu familia». La otra se puso de pie y se inclinó hacia adelante, con un líquido marrón rojizo goteando de su boca. «Tenemos mucha hambre. Por favor, no nos dejes morir de hambre». Mientras hablaban, un sentimiento familiar me invadió. Estas mujeres, estas cosas eran pura maldad. Y sin embargo, quería cuidar de ellas. No quería dejar que se murieran de hambre. Parpadeé y por un breve momento volvieron a ser solo niñas. La carne que estaban consumiendo no parecía ser carne en absoluto, solo dulces esparcidos por el piso de la cocina. Quería acercarme y decirles que todo estaría bien, pero en un instante la realidad volvió y pude verlas a ambas acercándose con los largos brazos extendidos tratando de agarrarme. Les grité que se alejaran y pateé el aire en un intento desesperado por crear espacio. Sin inmutarse se acercaron y mientras lo hacían se rieron de lo dulce que se veía mi piel y cantaron alegremente sobre cómo una buena comida merecía un postre aún mejor. Solo con un último esfuerzo logré abrir la puerta y correr la corta distancia hasta mi auto, apenas escapando de las 2 cuando se acercaron a mí. Mientras conducía hacia el coche, lo último que vi fue a las gemelas que volvían a ser solo niñas pequeñas de pie junto a la puerta, cogidas de la mano. No me gritaron, ni intentaron seguirme. Pero supongo que no era necesario. Las gemelas tendrían su venganza. Pocas semanas después, mis padres desaparecieron junto con mis hermanos menores. En lo que respecta a una investigación oficial, ni un ápice de evidencia sugirió nunca qué causó su desaparición. Extraoficialmente, está bastante claro quién es el responsable: yo. Y tendré que llevar esa carga para siempre. Pensando en retrospectiva, apenas puedo recordar cómo las gemelas y yo entramos en contacto. Las 2 simplemente aparecieron en mi casa un día y tuve la fuerte necesidad de cuidarlas. Cuando se quejaron de tener hambre, les ofrecí todo lo que tenía.
Aún así, no importaba cuánto comieran, nunca podía saciar su hambre. No fue hasta que salimos a dar un paseo por la ciudad una noche que descubrí sus verdaderas intenciones. Después de su primera muerte, me informaron que, si alguna vez dejaba de cuidarlas, se llevarían a las personas más valiosas de mi vida como pago. Ahora me siento aquí, sin familia, viviendo en el primer cuartucho de mierda que pude encontrar después de irme de casa. Ahora tengo que preguntarme genuinamente si valió la pena. ¿Valió la pena dejar todo atrás y sacrificar a los que amo para asegurarme de no ayudarlos a lastimar a otros? Por lo que sé, encontraron a otro idiota, y mi intento de dejarlas morir de hambre no hizo una maldita diferencia. No culparía a nadie por elegir la vida de su familia sobre extraños al azar, independientemente de cuántos inocentes mueran. Pero yo sencillamente no podía hacerlo más. Y aún así, el único consuelo que puedo obtener de esto es que me alegro de no estar ayudando a servir humanos en bandeja de plata a un par de monstruos gemelos hambrientos.